Muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Hochrewe y formo parte del equipo cultural del Goethe-Institut en el Perú. Me agrada mucho darles la bienvenida y presentarles a nuestra directora Ulrike Lewak. Buenas tardes. Como directora del Goethe-Institut Perú, quiero darles la bienvenida a este ciclo de entrevistas titulado Hablemos. Como ustedes probablemente saben, el Goethe-Institut trabaja desde 1964 en el Perú. Es decir, que nuestro aniversario número 60 lo celebraremos muy pronto, en el año 2024. Durante todo ese tiempo, además de ofrecer información relevante sobre Alemania y enseñar el idioma alemán en diferentes niveles, hemos tenido siempre un programa cultural que no se ha detenido ni durante la pandemia. Para este ciclo de entrevistas de actualidad, estoy muy contenta de contar con la participación de... Buenas tardes. Como directora del Goethe-Institut Perú, quiero darles la bienvenida a este ciclo de entrevistas titulado Hablemos. Como ustedes probablemente saben, el Goethe-Institut trabaja desde 1964 en el Perú. Es decir, que nuestro aniversario número 60 lo celebraremos muy pronto, en el año 2024. Durante todo ese tiempo, además de ofrecer información relevante sobre Alemania y enseñar el idioma alemán en diferentes niveles, hemos tenido siempre un programa cultural que no se ha detenido ni durante la pandemia. Para este ciclo de entrevistas de actualidad, estoy muy contenta de contar con la participación de Isaac Risco, periodista peruano de la cadena alemana de noticias Deutsche Welle, quien conducirá las entrevistas desde Berlín. Hemos elegido temas de la actualidad peruana porque queremos generar un diálogo respetuoso, con argumentos sólidos y con información obtenida de fuentes confiables. Los temas a desarrollar serán la contaminación ambiental, la libertad de expresión y prensa, la enseñanza del quechua, el uso medicinal y la despenalización de la marihuana y la situación de las personas trans en el Perú. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro conductor, Isaac Risco, quien conversará con el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a quien también saludo. Espero que disfruten y se enriquezcan con estas entrevistas, que se realizarán el cuarto sábado de cada mes entre marzo y agosto. Sean nuevamente bienvenidos y los dejo con Isaac. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Creo que ya me oyen, ¿está funcionando? Sí, ¿no? Tuvimos creo que algún problema técnico. Me alegra mucho estar aquí. Me alegra mucho también poder compartir este espacio con la gente interesada en estas entrevistas de actualidad. No quiero presentarme, no quiero gastar mucho tiempo en mi presentación, ya la directora del Goethe habló de mí. Quiero agradecer al Goethe sí que nos permita tener este espacio, este foro para debatir la actualidad peruana. Creo que foros de este tipo son siempre muy importantes para el debate constante que se necesita en toda sociedad democrática, ¿no? Antes de empezar, me gustaría recordarles brevemente que Hablemos es un ciclo de entrevistas del Goethe, ya lo decía la directora, que se celebrará durante medio año. Vamos a estar siempre el último sábado de cada mes con ustedes.
y los temas ya los presentó la directora. Me gustaría recordarles o mostrarles que hay una encuesta para el último mes. No tenemos el tema cerrado todavía, nos gustaría contar ahí con la participación de los interesados del público para definir qué tema vamos a debatir, ¿no? Tenemos 3 propuestas, es una encuesta de 3 propuestas, quizá la pueden mostrar los técnicos. Es una encuesta sobre 3 temas que queremos debatir en agosto. Los voy a presentar brevemente. Por un lado, queremos hablar sobre el aborto en Perú, si se debe legalizar o no el aborto en Perú, un tema polémico. El segundo tema, las empleadas del hogar. Queremos fijarnos un poco en la realidad de las empleadas del hogar en Perú. Y el tercer tema es un tema de actualidad por la guerra en Ucrania y el nuevo paradigma geopolítico al que nos enfrentamos en el mundo. Y queremos preguntarnos ahí hasta qué punto este cambio de paradigma político, este cambio de realidad va a afectar al Perú y de qué manera. Esos son los 3 temas, los invitamos a votar para que elijamos el tema de agosto, ¿no? Y sin más, quiero empezar con la presentación y con la entrevista que vamos a hacer hoy. Tengo el placer de saludar hoy a Manuel Pulgar Vidal, abogado, experto ambientalista, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Ollanta Humala entre 2011 y 2016, en su calidad de ministro de ese gobierno, también presidente de la COP20, que fue la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebró en 2014 en Lima, académico y actualmente también líder global del clima y la energía para WWF, que conocemos ya una ONG de prestigio internacional dedicada a temas medioambientales y la naturaleza. Hola, Manuel, muchos saludos. Hola, Isaac. ¿Qué tal? Quiero presentar brevemente el tema, quizá podemos presentar también las imágenes que tenemos preparadas ahí sobre la cobertura que hizo Deutsche Welle de estos eventos. Se trata de una tragedia que ocurrió el 15, una catástrofe ambiental que ocurrió el 15 de enero en Perú, el derrame de petróleo en La Pampilla, que se empezó hablando de un derrame menor, se hablaba de unos pocos barriles y poco a poco fuimos conociendo la magnitud real de esa catástrofe ambiental. Actualmente hablamos de casi 12.000 barriles de crudo vertidos en el mar, entre Lima y el Callao, de 24 playas afectadas y de un impacto ambiental que va a ir posiblemente durante muchos años. Se ha hablado de una década. Es un tema que fue de mucha actualidad en Perú, quizá en los últimos días ha pasado a un segundo plano debido a la actualidad política y quizá también a las crisis internacionales de las que hablábamos, pero que creemos que sigue siendo de mucha relevancia en Perú. Para ponernos al día un poco, Manuel, quizá podemos volver ya a... Sí, estamos ahí. Ponernos al día, ¿cuáles son las causas de esa catástrofe? Se habló mucho en ese momento de la relación con la erupción del volcán en Tonga, pareció una correlación muy plausible, pero después se presentaron dudas sobre la verdadera causa de esto. ¿Tú sabes algo más que nos puedas contar de esas causas? Sí, claro, Isaac, con todo gusto. Y creo que tú lo has calificado bien. El derrame de petróleo en la zona de Ventanilla califica como una catástrofe ambiental de las de mayor magnitud. Si reconocemos además que hemos tenido derrames de petróleo, en especial en Amazonía, pero también en la costa norte, pero la suma de derrames de una década son menores a la producida en un solo evento, para que veas la magnitud de este derrame. Y tú me has preguntado por las causas, y las causas las podemos asociar en 4 grandes frentes. El primero tiene que ver con la organización del Estado y la responsabilidad que el Estado debe cumplir en relación a una contingencia de esta naturaleza. La segunda tiene que ver con comportamiento empresarial, que no podemos dejar de señalarlo para este caso específico. Lo tercero tiene que ver con la ocurrencia o la situación de contingencia fruto de una pandemia. Y lo cuarto tiene que ver con las cuestiones más de la responsabilidad. Pero vamos al tema del Estado primero, de la gobernanza. Es claro que en el Perú tenemos una fiscalización que está fuertemente fragmentada y altamente desnivelada. Porque cuando uno intenta resumir quién fiscaliza a una empresa como Repsol, lo que te puedo señalar es que por lo menos hay 3 entidades. Para lo ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Para la seguridad,
el organismo de supervisión en inversiones en energía y minería, o SINERMIN, y para cuestiones laborales, SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, sin perjuicio de muchas otras entidades que intervienen ya no como fiscalizadoras, pero que tienen que ver incluso con autoridades municipales, provinciales o distritales. Y esta fragmentación no solamente permite darnos cuenta que dividimos una función en muchos órganos, sino que a su vez el nivel de desarrollo y de ejercicio de la autoridad por estos órganos no es equivalente. Algunas son más fuertes que otras, algunas tienen el marco político, jurídico mejor desarrollado que las otras, y esta fragmentación genera justamente una dificultad en la exigibilidad normativa, porque hay un término en inglés, Isaac, que tú lo has escuchado muchas veces, que es el enforcement. Cuando yo dicto una norma, no es para que se quede en el papel, es para que esta norma se cumpla. Y el enforcement es generar la atmósfera para la exigibilidad del cumplimiento normativo. La fragmentación definitivamente y el distinto nivel de desarrollo del marco normativo disminuye esta atmósfera de exigibilidad. Entonces, ahí hay una primera razón que tenemos que atender. Y te doy un detalle más. Es decir, eso que no se está ejecutando, la ejecución del control no es el correcto, ¿no? Simplemente para resumirlo, sí. Así es, no es el correcto. Y mira tú, cuando uno piensa en niveles de multa, es decir, este carácter disuasivo que una multa debe tener, a nivel de OEFA, tiene un nivel de multas bastante alto, que en el Perú lo medimos por unidades impositivas tributarias, hasta 30.000 UITs. Mientras tanto, OSINERMIN, su nivel máximo de multas es 600 UITs, lo que es absolutamente ridículo. Y aun cuando se le ha exigido que incrementen las multas para que tengan este carácter disuasorio, no lo han hecho. Por lo tanto, ahí también hay un efecto. Lo segundo, te dije comportamiento empresarial. Creo que la manera como enfrentó en especial de inmediato Repsol el tema de este desastre ambiental, esta catástrofe ambiental, muestra un pobrísimo comportamiento empresarial. Primero, porque no fueron capaces primero de reconocer lo que estaba ocurriendo. Y vamos a hablar eso cuando hablemos del valor de la información. Minimizaron la situación o por lo menos intentaron minimizarlo, pero peor aún, luego lo primero que plantearon es por si acaso no somos responsables. O sea, extensión anticipada de la responsabilidad. Como si bastase el dicho de una empresa para que uno esté exento de una responsabilidad. Antes de pasar a la empresa en sí, las responsabilidades de la empresa o las faltas de la empresa, me gustaría volver un paso antes al hablar del Estado. Hablábamos ahora de que el Estado no tiene los instrumentos adecuados para ejercer ese control, ¿no? Ese control que está dado. Me gustaría también preguntar, sin embargo, ahí, ¿existen los estándares de protección medioambiental adecuados, más allá de solamente el enforcement? A ver, yo te diría, y nuevamente aquí hay que dividir, la normatividad ambiental es bastante buena, incluso la normatividad de la fiscalización ambiental es bastante buena. Pero un accidente de esta naturaleza, Isaac, se origina no por una cuestión que tiene que ver con la parte ambiental, sino con la parte de la seguridad. Porque acuérdate que acá lo que ha fallado tiene que ver con un mecanismo de distribución llamado el PLEM, que es el que conecta el ducto o la manguera que viene de la embarcación hacia los tanques de almacenamiento. Y esa función de fiscalización de la seguridad, de que no esté corroído, y luego se ha confirmado que estaba corroído ese equipamiento, le corresponde a la autoridad que está más vinculada al propio sector de energía y minas, aunque depende de la presencia del Consejo de Ministros, que es OSINERMIN. Ahí es donde está la fuerte debilidad, porque si ellos no hacen una buena fiscalización para que el equipamiento sea el adecuado, se produce un desastre de esta naturaleza donde recién entra la autoridad ambiental porque tiene que verificar la situación de la contaminación. Espero estar siendo claro. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay cuestiones vinculadas a la seguridad. Sí. Las normas las hay, pero la fiscalización, es decir, la puesta en práctica falla. Así en parte por esto, ¿no? Por un abanico muy grande de empresas responsables o de organismos responsables y que al final no acaban siendo efectivo ese control que tienen que ejercer. Correcto. Y lo que además se vio agravado por algo que repetía en unas entrevistas que daba hace unas semanas con ocasión del desastre, y es que la pandemia puso lamentablemente a las partes, y me refiero a la empresa y al Estado, en cuarentena.
para decirlo de una manera figurativa, obviamente. Esto significa que durante la época de la pandemia, que en Perú se inicia en marzo del año 2020, todas estas funciones se relajaron o simplemente se dejaron de hacer, ¿no? Y eso creo que ha sido una acción de bastante irresponsabilidad por parte del Estado, porque aún frente a una situación de pandemia donde definitivamente tiene que haber un enfoque en proteger la salud y la vida de las personas, parte del Estado tiene que seguir manteniendo las labores habituales, porque cuando se relaja acciones como la de fiscalización, se pueden producir este tipo de situaciones que no tienen una capacidad de respuesta rápida. Entonces, hay una contingencia real, pero eso ha llevado a una actitud bastante irresponsable de un Estado que dejó de cumplir sus tareas. Quiero volver todavía después a esto de las normas y las posibilidades del Estado, pero vamos a pasar ahora a hablar de la empresa en sí. Ya lo mencionabas que la empresa al final no ha sido responsable. En el caso de Repsol, sabemos que al comienzo minimizó un poco el impacto de la catástrofe ambiental y después no ha sido tampoco muy clara en la respuesta. ¿Es este un caso puntual o es algo más general con multinacionales, con empresas que operan en el Perú y están acostumbradas a saltarse el marco legal por falta de fiscalización? Yo no creo que uno debe entrar en generalizaciones. Yo creo que hay que mirar las cosas con objetividad y en función a la evidencia que te permita sacar conclusiones. Este es un caso particular de una empresa que incluso cuando ya se produjo el derrame, empezó diciendo que este había sido de 0,16 barriles de petróleo. Luego se hablaba de 4.000 a 5.000 y al final se verificó que estamos hablando de 11.000 a 12.000 barriles de petróleo. Es decir, minimizó la información. Pero a su vez la evidencia mostrada en especial por el capitán del buque, del Mare Doricum, que es donde se estaba transportando este petróleo y descargando en los tanques de almacenamiento de Repsol en Ventanilla, lo que se señalaba es que no se cumplieron con un conjunto de normas de seguridad que implicaba tener estos cercos que en caso de una contingencia permiten acotar el petróleo derramado en una zona no muy extensa. El capitán señala que este cerco, estas boyas flotantes, estas boyas que deben circundar a la embarcación, no tenían el metraje suficiente para circundarlo y por lo tanto el petróleo se escapaba, pero también ocurrió que una vez verificado este derrame, debían entrar los buzos a inspeccionar el punto de derrame, pero estos ingresaron recién al día siguiente, porque todo esto implicaba una minimización de una situación que luego hemos visto el nivel de magnitud que tenía. Pero a su vez, se demoraron en comunicarle a la autoridad. Esta comunicación debe ser inmediata para que la autoridad también pueda activar los mecanismos de respuesta y finalmente no tenían en ese momento el equipamiento para esta capacidad de respuesta, que incluye, entre otros, unas máquinas que son desnatadoras, que se llaman skimmers, que son los que te permiten recoger rápidamente el petróleo de la superficie. Porque cuando tú no lo recoges rápidamente, luego parte de este petróleo se puede profundizar en una forma emulsificada, es decir, ya asociado con agua y por peso específico empieza a profundizar, y te genera ya un daño irreparable. Entonces, ahí hubo un pésimo comportamiento y una incapacidad de respuesta rápida. Pero luego también se produjo esta declaración de la gerente de Relaciones Institucionales que salió en un medio de comunicación a decir: nosotros no somos responsables. Esto se ha originado por la erupción de un volcán, un oleaje anómalo, que también luego se desvirtuó, que el oleaje anómalo puede haber causado una situación de esta naturaleza para un barco, además de tan gran calado. Un barco de tan gran calado no se mueve con una elevación del nivel del mar de 1 metro, que es lo que básicamente, menos de 1 metro incluso, es lo que finalmente se señala se produjo como oleaje. Por lo tanto, este es un comportamiento irresponsable, es un comportamiento más que negligente, es un comportamiento de displicencia, un comportamiento de impunidad. Yo diría que la empresa ha intentado actuar a lo largo de este tiempo con un deseo de ser impune frente a un desastre de tal magnitud. Volvamos ahora un poco a lo que ha hecho el Estado, al menos a mí, como observador un poco externo, me dio la impresión de que el gobierno intentó reaccionar con dureza, sobre todo en el gabinete liderado por Mirta Vázquez, ¿no? Que anunciaron que se iba a hacer
valer la ley, que se iba a intentar sancionar a la empresa, al menos esclarecer si la empresa era culpable de lo que estaba ocurriendo y la magnitud de la responsabilidad, o sea, la responsabilidad que tenía que asumir la empresa. Me da la impresión ahora que eso se ha olvidado un poco, que ha pasado a segundo plano. ¿Es así? ¿Cómo ha respondido el gobierno a tu juicio? Yo creo que el gobierno, también con algo de lentitud y con poca capacidad de ser el canalizador de información al ciudadano, porque en un inicio, cada vez que el ciudadano solicitaba información, se tenía que recurrir a la empresa que te daba datos que terminaban siendo poco creíbles justamente por el comportamiento que habían tenido. Entonces, su reacción creo que al inicio fue de incapacidad de proveer al ciudadano información con certeza, porque el ciudadano lo que quería saber es cuándo se va a limpiar, cuánto tiempo, qué magnitud o qué extensión tiene el derrame, pero más que todo, Isaac, es cómo me van a compensar, porque ha habido suspensión de actividades económicas de gente que no tiene muchos recursos, pero estamos hablando de grandes actividades económicas, estamos hablando de pesca a pequeña escala, actividades turísticas justo en temporada de verano, incluso los vendedores que pueden estar en zonas de recreación, todos se vieron privados en el desarrollo de sus actividades económicas. Y entonces también... tú me has hecho una pregunta bien importante y permíteme contestarla, porque creo que la respuesta del Estado fue de incapacidad de liderar. Luego ha presionado por una limpieza que la empresa alega ya va en más de 85%, ya los números van variando continuamente, pero ahora no sabemos mucho de cuánto están en la labor de remediación, porque una cosa es limpiar lo físico, lo visible, y otra cosa es remediar. Pero más que eso, y esto es lo último que te quería plantear en esta pregunta, en esta respuesta, el problema de la compensación. En el tema de la compensación, la pregunta es, ¿qué tanto podemos satisfacer las necesidades más urgentes de la gente que se vio privada de su ingreso por actividades económicas limitadas por el derrame? Y el punto es que hubo un ofrecimiento del gobierno de que se iba a dar un bono, luego se dijo no, lo va a dar la empresa, se hablaba de una cantidad, y todo eso me parece que ni siquiera hasta la fecha se ha producido, con lo cual el más afectado o los más afectados con este desastre ha sido la población más pobre, lo que es lamentable y nos demuestra que tenemos que mejorar nuestras reglas para atender los temas de responsabilidad de manera acelerada, de manera oportuna, porque la gente no puede verse privada de su ingreso. Antes de seguir con esto, quería volver un poco a la respuesta del Estado, porque me hablabas al comienzo de que existe en realidad la normativa, que todo esto se diluye un poco por los distintos organismos que asumen estas funciones y que al final no cubren estas necesidades como corresponde. Pero estamos hablando entonces también de carencias para responder a fenómenos de esta naturaleza del Estado, o solo de voluntad política o incapacidad política de las actuales autoridades. No, yo creo que hay carencias, porque además, Isaac, estás utilizando la palabra Estado de manera bastante amplia. Y obviamente cuando uno piensa en un desastre de esta naturaleza, tú tienes que tener autoridades administrativas que aceleran la respuesta rápida, que imponen sanciones, que fiscalizan que se estén cumpliendo con ellas. Pero el tema de la multa es un tema administrativo. Pero donde tenemos una fuerte carencia, como señalaba en mi última respuesta, es cómo atendemos rápidamente las necesidades de la gente. Ahí hay una fuerte carencia. La gente no se ve asistida frente a las necesidades que le puede generar un desastre de esta magnitud. Ahí hay una carencia, y ahora, esto ya no tiene que ver necesariamente con los organismos de fiscalización. Esto puede referirse a normas o del Poder Ejecutivo o del propio Poder Judicial. Es decir, cómo atendemos con celeridad temas vinculados a la compensación. No tiene ningún sentido que esperemos procesos de 2, 3 años para ver si podemos satisfacer esa pérdida económica que ha sufrido la población. Esas son las carencias que todavía tenemos. Vamos a ampliar un poco la perspectiva porque queríamos hablar no solo de la Pampilla, sino también de la contaminación ambiental de medio ambiente en Perú. Vamos a ver el siguiente paso. Tú ya lo dijiste un poco, lo sugeriste, me parece que lo mencionaste, hablando de catástrofes de este tipo o de accidentes ambientales de este tipo en Perú, ¿no? Yo ahora, preparándome para esta charla, estuve revisando un libro de un colega mío en Lima, Joseph Zárate, Guerras del Interior, que hablaba de que entre el 2011 y 2018 hubo 61 derrames del oleoducto norperuano, ¿no? Que es el principal oleoducto del Perú, según entiendo, va de Loreto a Piura en el norte del país, ¿no? 61 derrames.
de menor magnitud, mayor magnitud, mucho menor a lo que ha ocurrido ahora en Ventanilla o en la costa, pero estamos hablando de numerosos accidentes, de muchísimos accidentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay también problemas estructurales? Sí, y ahí hay un doble problema. El primer problema, Isaac, tiene que ver con la obsolescencia del oleoducto y la falta de mantenimiento. Yo, cuando fui ministro, me preocupé mucho de dejar en claro que el problema de los derrames en el oleoducto norperuano se estaban produciendo por su obsolescencia y su falta de mantenimiento. Lo que interesante terminó siendo reconocido por el que en ese entonces era el presidente de Petroperú. Reconoció que no se le venía haciendo mantenimiento adecuado al oleoducto norperuano. Ten en cuenta, y esto me lo explicó un ingeniero con mucha especialidad en petróleo hace algunos años, que el oleoducto norperuano se construyó con una tecnología que, como se suponía que iba a estar siempre lleno de petróleo, ¿no?, en su interior, no se le puso las coberturas requeridas para evitar su oxidación, porque cuando tienes el ducto lleno no hay oxígeno y al no haber oxígeno no se produce el óxido. Sin embargo, hoy día la capacidad de transporte por ductos, por la baja en los niveles de explotación de petróleo en la Amazonía peruana, hacen que nunca esté lleno y por lo tanto, considerando además las características del ecosistema, se oxidan continuamente y si no le haces mantenimiento va a seguir sufriendo las consecuencias. Esto, sin embargo, ha cambiado y a mí me parece muy curioso. Desde que yo dejo la posición de ministro, en cambio ya siempre se dice que cada uno de los derrames se han producido por sabotajes. Y es verdad, puede haber situaciones de sabotaje. ¿Quién sabotea los, o sea, me gustaría entender, quién sabotea los ductos? Supuestamente pobladores que cuando se produce el derrame luego son contratados con el fin de levantar el petróleo derramado y rápidamente entrar a solucionar el problema de la perforación que el ducto ha sufrido. Entonces, algunos señalan que se está generando un incentivo perverso de cómo se contrata a la misma población, la población genera este sabotaje con el fin de generarse este empleo. Esto se ha señalado por muchas autoridades, nunca ha tenido ningún nivel de probanza y menos aún que se siga procesos judiciales para acreditarse. Y yo tengo mis dudas. Yo sigo creyendo, Isaac, que ahí hay un problema serio de mantenimiento del ducto, que debería corregirse si tuviéramos en Ocean Min a una entidad de fiscalización responsable, porque ese es un tema de seguridad. El tema del sabotaje quizás nos va a servir ahora también en breve para abrir, porque yo creo que eso está enmarcado en un fenómeno más grande que es el de los conflictos sociales que hay en Perú, ¿no?, relacionados muchos de ellos con la explotación de recursos naturales, sobre todo en zonas como la selva del Perú. Volvemos a ello ahora. Simplemente una pregunta más del tema del mal estado del oleoducto norperuano, y con eso quiero ampliarlo también a otras infraestructuras del Estado. ¿Por qué ustedes, cuando fueron gobierno, no pudieron corregir eso? Petroperú es una empresa estatal también. ¿Y por qué el Ejecutivo no tuvo los mecanismos para corregir esas cosas? A ver, la corrección de ese tipo de situaciones se da de manera directa e indirecta. Vamos primero a las cuestiones indirectas. Cuando yo fui ministro, una cosa que me preocupó mucho era, primero, el bajo nivel disuasivo que tenían las multas de OEFA. Y por lo tanto incrementamos de 10.000 UITs a 30.000 UITs, que fue un salto significativo en ese nivel disuasivo. Pero también nos preocupaba una segunda cosa, y era la inestabilidad que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, tenía financieramente, porque dependía de recursos públicos escasos del mismo Estado. Y por lo tanto generamos o creamos el aporte por regulación, que está orientado a que sea por la contribución obligatoria que tienen que hacer las empresas de minería, de energía, de hidrocarburos y de energía, que se sustente el presupuesto de OEFA. Logramos que esto se apruebe. Muchas de estas empresas nos plantearon acciones judiciales para declarar la nulidad o inconstitucionalidad, que finalmente las perdieron, y felizmente el Estado tiene hoy día el aporte por regulación para darle una estabilidad financiera al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Nos preocupamos también por una mayor fiscalización, pero nuevamente te digo algo. Es importante reconocer que donde se está fallando es en la fiscalización de normas de seguridad, y en especial que tengamos un sector de energía y minas que sea más activo y más capaz de evitar que una situación de esta naturaleza se produzca. Entonces, se hizo muchos intentos, e incluso yo mismo llegué a ir
a las comisiones del Congreso, donde justamente, como te señalaba, el presidente Petroperú reconoció que había una obsolescencia y falta de mantenimiento en el oleoducto y un compromiso de la empresa de darle mantenimiento. Pero eso no ha Obviamente, ocurrido, o sea, suponemos... No, 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 no. El Más que mantenimiento... buscar, o sea, responsabilidades también en el gobierno de ustedes, me interesa saber por qué no está funcionando eso, por qué No, el yo lo sé. Ejecutivo no Yo sé que no consigue está... impulsar esos cambios. Sí, sé que no estás haciendo o intentando buscar responsabilidades, pero el mantenimiento obligatorio planteado con ocasión de esta comisión que se conformó, sí se realizó y se verificó este mantenimiento. Por eso te digo, lo que ha pasado con posterioridad, estas cuestiones vinculadas a obsolescencia o sabotaje, es algo que tiene que definitivamente el Estado ser más claro y señalar con debido fundamento las causas por las cuales se producen este tipo de derrames en el oleoducto. Pero Sí. las acciones y todos los intentos para que esto no se vuelva a producir, definitivamente se hizo. Y no solo eso, Isaac, se hizo algo más. A mí me tocó manejar un conjunto de conflictos sociales vinculados a la toma de instalaciones porque no se estaban reparando los pasivos ambientales de hidrocarburos. Y una primera cosa que nos tocó hacer fue identificar los pasivos ambientales de hidrocarburos, que era fundamental. Y una segunda cosa fue, mientras yo estuve como ministro, impedir que la empresa Pluspetrol se retire del lote que estaba explotando sin cumplir con un debido plan de cierre y con cubrir las contingencias o los pasivos ambientales que quedaban en el lote. Mucho de esto, lamentablemente, reconozco, se ha relajado y eso sí es preocupante. Sí, o sea, eso no quería tanto entrar en los detalles técnicos o sea, que son relevantes obviamente, pero creo que podemos estar de acuerdo en constatar que hay una ineficiencia del Estado, que la ha habido y que la sigue habiendo pese a los esfuerzos que ha habido de solucionar estas situaciones, ¿no? Y quiero dejar eso un poco ahí como reflexión y pasar al siguiente tema que nos habíamos planteado ahora aquí, o que te había planteado yo, que es hablar del acuerdo de Escazú, que es un tema bastante importante, se rechazó ahora también en Perú en enero. Simplemente para ponernos en contexto, el acuerdo de Escazú, un nombre bastante largo que no tengo ahora aquí a la mano, pero bueno, acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Creo que un nombre bastante largo que no le hace justicia a lo que significa este acuerdo. Puedes corregirme, pero yo creo que es el primer acuerdo ambiental regional, el primer acuerdo regional que busca proteger el medio ambiente, y si no me equivoco es el primer acuerdo a nivel mundial que pone el foco en la protección de activistas medioambientales, en una región que es la más peligrosa del mundo para los activistas ambientales, es decir, la gente muere. Hay asesinatos por estos conflictos sociales. En Perú ocurre mucho, también en Colombia, en Brasil, en varios otros países de la región. Este acuerdo me parece que es un acuerdo sin precedentes y, sin embargo, tiene por un lado me parece que hay cierto desinterés público y por otro lado también tiene muy mala imagen de ciertos sectores políticos. ¿Por qué no se ha aprobado o no se ha ratificado el acuerdo de Escazú en Perú? A ver, vamos primero a algunos detalles de cómo se origina el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es, como tú lo has señalado, un acuerdo fundamental. Es un acuerdo que además tiene como origen una gran intervención y participación del Perú en su discusión. Hay que recordar, Isaac, que la Declaración de Río de Janeiro, el año 92, con ocasión de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, incorporó un principio llamado el Principio 10 sobre participación pública en materia ambiental. Muchos años después se inicia un debate sobre cómo podíamos desarrollar un mecanismo regional que regulase el Principio 10 y que a su vez siguiese la tendencia que había dejado Europa con la Convención de Aarhus, que es justamente sobre participación ciudadana. Y se inició este debate, Perú fue uno de los grandes promotores, y esto debe haber sido el año 2013, 2012, 2013. Me parece que se empezó a gestionar el acuerdo. Así es, ¿no? Yo estaba de ministro en ese entonces, y fuimos muy activos y Cancillería muy colaborador, y finalmente se logró y se consensuó un acuerdo que se llama Escazú por la localidad en Costa Rica, en donde finalmente se adoptó en marzo de 2018. Es un gran acuerdo y, como tú has señalado, tiene un título largo porque esos son los tres grandes componentes de la participación ciudadana: acceso a la información, acceso al proceso
y acceso a la justicia. Y de eso trata justamente... Vamos a intentar resumir el acceso a la información para la gente que esté interesada en saber qué pasa en sus comunidades, ¿no? Justicia. Acceso a la justicia, que significa no solamente la posibilidad de activar los mecanismos de justicia, sino contar con órganos de justicia que sean los adecuados, y acceso al proceso, que es la participación en los procesos de toma de decisiones, como pueden ser, por ejemplo, los procesos normativos. Y esto se adoptó el 2018 y luego entró en los procesos de ratificación en los distintos parlamentos de la región. Ha logrado ya los números de ratificaciones que permiten que ya haya entrado en vigencia en abril del 2021, pero no fue ratificado en el caso peruano, como tampoco lo fue en el caso colombiano, y peor aún en el caso chileno, y ahora ya cambió con el presidente Boric. Sí, ahora vamos a hablar del caso chileno, que en realidad ha adelantado, parece, ahora Perú, ¿no? Sí, sí, sí. No, no lo ha adelantado, yo ahora te voy a explicar por qué. Porque adelantado me refería porque creo que tienen más posibilidades de aprobarlo en el Congreso que en Perú ahora mismo, ¿no? Probablemente, porque en realidad Chile ni siquiera lo suscribió, y es bien interesante porque Chile también fue un gran promotor del acuerdo de Escazú, pero luego cuando tocó su firma no lo hizo, y lo que ha hecho el presidente Boric es ahora intentar, enviándolo al Congreso, subsanar esta omisión que hubo en su momento. En el caso peruano, en cambio, sí lo suscribió, pero no lo ha ratificado. Ahora, las razones son de verdad deleznables de la negativa del Congreso para suscribirlo, pero a su vez no solamente son deleznables, sino que se han repetido en muchos países de la región. Y en realidad, Isaac, lo que yo podría señalar es que lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú es que entró en un proceso de ratificación en ese momento en donde la política de la región se ha polarizado, basado en lo que algunos autores llaman ahora el nacionalpopulismo, ¿no? El nacionalpopulismo ya no reconoce ideologías, ya no es izquierda o derecha, simplemente son grupos polarizados en función a negativa al reconocimiento de los derechos por un lado, y en el otro lado aquellos que intentamos promover las reglas de la democracia y la convivencia social. Este primer grupo fue muy activo en levantar argumentos absolutamente falsos, diciendo que Escazú significaba ceder soberanía sobre la Amazonía, que Escazú implicaba que se iba a perder capacidad en el proceso de toma de decisiones y que todo se iba a someter a procesos colectivos, ¿no? Que era una conducción hacia formas comunistas de tomar decisiones, y esto lamentablemente muy fuertemente recogido incluso por los medios de comunicación. Ese debate igual, con las mismas características, se ha dado en Colombia, se ha dado en Chile y en muchos otros países que tampoco llegaron a los niveles de ratificación. Por lo tanto, hay que insistir en explicar las bondades que tiene el acuerdo de Escazú para poder revertir todos aquellos argumentos falaces que se han levantado contra esto. Esa parte me parece interesante. Hablábamos un poco de la ola, digamos, populista internacional, y yo creo que en efecto un poco se corresponde con mi observación. Creo que ciertos grupos han hecho de la negativa a Escazú, al acuerdo de Escazú, una bandera política, ¿no? Y creo que es un tema que se presta, como decías tú, para la agitación política, ¿no? Que nos van a quitar soberanía sobre la Amazonía. Creo que es una clave importante, ¿no? Que la Amazonía y la explotación de la Amazonía. Pero ahora, aparte de estos grupos que descubren este tema como una bandera política y también posiblemente para ganar votos y para ganar poder político, quiero creer que tiene que haber un trasfondo de interés real. ¿Cuál es el interés real de estos grupos o los que están detrás de estos grupos? ¿Un interés económico en que no se apruebe Escazú? Mira, no lo creo, Isaac, y te voy a decir por qué. Yo creo que es fundamentalmente populismo, puro y duro. Y te voy a decir por qué, porque en muchos de los contenidos, salvo, incluso en defensores ambientales, en mucho de lo contenido en el acuerdo de Escazú, es decir, elementos de participación, el Perú es bastante pionero y con bastante tiempo hemos venido adoptando en nuestra legislación cuestiones vinculadas al acceso al proceso, acceso a la justicia, acceso a la información. Defensores ambientales tenemos normas de menor jerarquía, incluso un protocolo del Ministerio de Justicia. Sería mejor tener el tratado. Es decir, lo que te quiero señalar es muchos de los derechos reconocidos por Escazú están incorporados en nuestra legislación. Muchos de estos principios de nuestra legislación han venido operando bastante bien. Yo te comento, por ejemplo, que en materia ambiental, lamentablemente esto se acaba de perder en los últimos años, pero era histórico que las normas ambientales se prepublicasen. Las normas ambientales en la historia del Perú se prepublicaban
para abrir un debate público que permitiese su mejora y que finalmente su promulgación tuviera el debido sustento y el debido respaldo público. Y eso te estoy hablando de algo que venía ocurriendo en los últimos 25 años. El acceso a la justicia, cualquier ciudadano puede acceder a la justicia en defensa de un interés ambiental, es algo que el Perú logró regular el año 90 con el Código del Medio Ambiente, y el Perú fue bastante pionero en facilitar ese derecho a cualquier ciudadano. El derecho a un ambiente sano en el Perú lo regulamos en el año 79, y hay países de la región que todavía no lo han hecho. Y como te digo, defensores ambientales es algo que definitivamente debiera fortalecerse. Entonces, todo esto existe, y todos saben que existe, pero las razones fueron fundamentalmente populistas, porque levantar argumentos como la soberanía de la Amazonía u otro que decía, no, ahora lo que va a ocurrir es que se va a llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya cualquier conflicto entre una comunidad y el Estado, demuestra, Isaac, una ignorancia suprema, porque todos sabemos que a la Corte Internacional solamente pueden llegar controversias de Estado, no controversias que involucren a un privado. Entonces, y era muy curioso porque gente destacada en otras materias, incluso en relaciones internacionales, como un ex canciller del Perú, Tudela, diciendo, es que era una barbaridad, diciendo en una entrevista en televisión que todo esto venía de la cumbre de Río de Janeiro, que había sido una cumbre de ONGs. Y uno decía, no puedo entender que alguien pueda, con el conocimiento que supuestamente debe tener de las relaciones internacionales, pueda decir que la declaración, que Río de Janeiro fue una conferencia o una cumbre de ONG. Eso es lo más absurdo que había escuchado. Déjame probar con otra clave, quizás para, o sea, entiendo que esto es sobre todo un rechazo ideológico, ¿no? Por motivos ajenos en realidad al contenido, pero déjame probar con otra clave. Economía informal, minería ilegal, tala ilegal. ¿Puede estar jugando eso un rol en el rechazo, o sea, alimentando ese rechazo político a Escazú? Bueno, uno podría decirlo por su lado de criminalidad, porque definitivamente hoy día estamos teniendo algunos problemas con la señal, debido a estas actividades fundamentalmente criminales. ¿Ha mejorado, Isaac? Sí, ya está. Sí. Es a veces la señal. Bueno, te decía que uno podría decir que quizás esto viene ocurriendo por el lado criminal de este tipo de actividades económicas, porque definitivamente muchos defensores ambientales han visto perder la vida debido, en especial, a estas actividades criminales como la minería ilegal que se ve amenazada. Pero no encontraría una razón distinta para que estas actividades, y ni siquiera una capacidad de poder para que estas actividades pudieran oponerse a un acuerdo de esta naturaleza. En el Perú se señalaba mucho, miren ustedes que Chile ni siquiera lo ha firmado. Chile, no siempre estamos pensando en la competencia económica con Chile. Y además algunos decían que Chile no lo iba a firmar porque si Chile lo firmaba significaba entonces darle paso a Bolivia para que reclame un acceso soberano al mar. O sea, los argumentos, Isaac, han sido similares en todos los países de la región. O sea, y cuando uno dice, a ver, ¿dónde habla de acceso soberano al mar? ¿Dónde habla de un problema de mediterraneidad de un país? En ningún lado. Pero todos los argumentos fueron equivalentes. Hay, Isaac, un problema de nacionalpopulismo que está afectando severamente el reconocimiento de derechos fundamentales. Y no solamente es en el tema ambiental, es también en el tema de derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Quiero plantear una idea simplemente que nos sirva también para pasar al último tema. Creo que se nos va yendo el tiempo, por eso vamos a apurarnos un poco. ¿Es posible entonces que el debate de Escazú se esté llevando en claves quizá un poco obsoletas? O sea, es decir, por un lado, ¿no? La protección de la queja habitual, ¿no? De que o sea, de ciertos sectores, de que la protección del medio ambiente no nos permite. ¿Estás ahí, Manuel? Creo que tu imagen se ha congelado otra vez. Estoy aquí. Que se está llevando en claves obsoletas, decía, porque hay estos sectores nacional populistas de los que hablabas, pues el argumento habitual suele ser ese, que las normas de las ONGs, las normas medioambientales no nos permiten el desarrollo, es decir, el desarrollo económico, no nos permiten avanzar hacia el progreso. Es un argumento que se oye habitualmente. Y con eso, con esta reflexión, si está ocurriendo esto también con Escazú, quiero pasar al siguiente tema, el tema final que queremos hablar es un poco entre esa aparente disyuntiva entre
el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Es decir, la idea de que proteger el medio ambiente nos impide al mismo tiempo progresar, es decir, desarrollarnos económicamente. ¿Puede ser que eso esté jugando un papel importante en Perú? Sí, definitivamente eso ha sido histórico. El pensar que lo ambiental es un obstáculo para las inversiones y para el crecimiento es el argumento que más fuertemente se ha levantado contra cualquier intento de evolucionar en regulaciones ambientales y en derechos ambientales. Incluso cuando en el Perú se dicta el Código del Medio Ambiente el año 90, muy poco tiempo después, el propio presidente que la firmó dictaba decretos legislativos sobre inversión y ambiente. Estamos perdiendo otra vez un poco la señal. Los contenidos del propio código. Qué pena, que estoy, no tengo cómo corregirlo, estoy fuera del país. Sí, no, tenemos que esperar un poco, y como es con la tecnología, un poco rezar y esperar que la tecnología nos ayude. Bien, creo que estás otra vez, sí. Simplemente sigue. Sí. Sí. Lo que decía es, esto es un argumento histórico, ¿no? Lo ambiental limita las inversiones. Pero se está produciendo, Isaac, un cambio central, un cambio que no estamos apreciando en sus virtudes. El cambio climático ha reconectado lo ambiental con la economía y con las inversiones. Y eso es quizás el único efecto positivo del cambio climático. Nos ha enseñado a todos, en especial al sector privado, al sector empresarial y a los estados, que enfrentar el cambio climático, que tiene que ver con medidas ambientales, es la única manera de ponernos a tono con una economía que evoluciona, una economía que considera lo ambiental un elemento central del crecimiento. Mira tú, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llaman en algunos países europeos los antiguos ministerios del ambiente? Ministerios de la Transición Ecológica. Incluso en Ecuador es el nombre que ha adoptado el Ministerio del Ambiente, porque se entiende que esta función ambiental tradicional ahora está bastante más articulado con la economía y con las transiciones que la ciencia recomienda encaminar para enfrentar el cambio climático. Entonces, es cierto, hasta ahora algunos levantan el tema climático, el tema ambiental como obstáculo para el desarrollo, pero eso se está venciendo debido al debate climático y debido a algo, Isaac, que yo quiero levantar y destacar. Todos coincidimos hoy día en el planeta y nadie duda que no queremos incrementar la temperatura en más de 1.5 grados y que queremos un mundo con emisiones netas cero de carbono y resilientes al cambio climático al 2050. El hecho de que esa hoy día se está cambiando la manera como se está viendo la materia ambiental. Y creo que eso es algo positivo que debemos resumir explotar. Esto, ponerlo de una manera más sencilla, digamos, ¿no? Entender que el cambio climático nos plantea la oportunidad de desarrollar esas tecnologías necesarias. En ejemplos prácticos, el hidrógeno verde, del que se habla en Alemania, ¿no? Como nueva energía, es un tema muy actual, por ejemplo, en Europa y en Alemania en particular. Crear hidrógeno verde como energía limpia alternativa a las energías fósiles tradicionales, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollar una serie de tecnologías nuevas que sean limpias, es decir, que no produzcan emisiones de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. No es poniéndome un poco en el lugar de estos de las personas que argumentan de ese lado, ¿no es un poco un debate de lujo? De decir, bueno, en Alemania se puede hablar de tecnologías nuevas porque es un país desarrollado con altas tecnologías, pero en Perú, que es una economía que depende sobre todo de la explotación de materias primas, ¿cómo podría ocurrir eso en Perú? ¿Cómo podríamos pasar a una industria ecológica? ¿Hay vías, hay ejemplos concretos, ideas concretas de cómo podríamos pasar a eso? Sí, bueno, en primer lugar, el tema del hidrógeno verde no es algo tan solo de países europeos. Chile ya anunció y creo que puso la primera piedra de una planta de hidrógeno verde. Ya cerró instalaciones de generación que quemaban carbón, porque eso también es un elemento adicional de la ecuación. De los combustibles fósiles vamos a salir sí o sí, gradualmente. Ya del carbón se ha tomado la decisión casi radical de que del carbón salimos, aunque en la última COP hubo esta resistencia de India de reconocer esta salida del carbón. Pero también, incluso en Europa, ha habido este debate sobre si el gas natural
es un gas que debería ser considerado transicional y por lo tanto sostenible con ocasión de la discusión de la taxonomía europea. Pero a lo que voy es, de los combustibles fósiles, como dice la Agencia Internacional de Energía, saldremos porque al 2050 95% de la generación de electricidad va a ser con energías renovables no convencionales. Entonces vamos al punto, déjame contestarte. Sí podemos evolucionar, obviamente va a tener que ser gradualmente, pero no está ocurriendo en el Perú y eso sí lo lamento. Porque mira tú, vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos tienes un Colombia y un Chile, un Costa Rica, incluso un Panamá que han desarrollado una carretera con cargadores para promover el uso del vehículo eléctrico, creciendo significativamente. Chile tiene en su ruta Transantiago 220 buses eléctricos. Entonces la electrificación del transporte es un ejemplo de estas acciones concretas de nueva tecnología que se deben adoptar. Eso no está ocurriendo en el Perú, aunque debo señalarte que se dictó hace 2 meses una norma que declara la emergencia climática en el Perú, que por lo menos ha puesto como títulos que debemos encaminarnos a políticas en ese sentido. Yo espero que esto sea el primer paso de un cambio que es absolutamente posible y necesario, porque te doy una última frase, Isaac. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, dice que países que no incorporen esas consideraciones climáticas de aquí al 2050 de América Latina perderán estructuralmente 25% del PBI al 2050. Entonces, sí, es una cuestión de la premura que hay por conseguir la transición energética. Se nos acaba el tiempo. Quería hablarte de Costa Rica y esas cosas, ya que hay ejemplos en la región, economías comparables a la peruana, que sí están consiguiendo ese cambio, esa transición energética. No quiero dejar pasar la oportunidad de plantearte una pregunta del público, aunque se nos acabe el tiempo. Espero que lo podamos hacer en 2 minutos al menos, ¿no? Tengo una pregunta sobre la protección de la Amazonía. La leo aquí. ¿Cree que estamos en peligro de que los países desarrollados crean un régimen internacional? ¿Podemos ocuparnos a la región de este desafío global? No, no hay forma. Definitivamente ningún debate climático o ambiental o de biodiversidad tiene ni como propósito ni como objetivo afectar la soberanía de nadie. O sea, no hay forma de esta internacionalización de la Amazonía que Brasil tanto rechazaba, ¿no? Y que definitivamente no hay forma que se produzca. Pero más bien yo tengo una preocupación con la Amazonía peruana en especial. El último reporte del panel de cambio climático, este panel científico, nos ha dicho que los procesos de sequía y sabanización de la Amazonía son, por lo menos con los modelos actuales, irreversibles. Por lo tanto, vas a tener una Amazonía que se ve afectada en su cobertura boscosa, pero también se ve afectada en su biodiversidad. A su vez, un científico brasileño, Carlos Nostre, si no me equivoco el apellido, dice que la Amazonía ha llegado a su punto de inflexión en la capacidad de capturar carbono. Pero súmale al hecho que si el mundo va a retroceder de los combustibles fósiles y hoy día la Amazonía depende fuertemente de ingresos del canon por hidrocarburos y se pierden esos ingresos, tenemos un escenario bastante malo para la Amazonía en el futuro. Por lo tanto, hay que trabajar una política de transición justa para la Amazonía peruana. Ese es un elemento central del debate político. Y sé que ahora sí nos quedamos completamente sin tiempo, pero déjame dar una frase más, Isaac. El Perú necesita construir su mirada al 2050. Incluso esa sería una buena forma de vencer tantas dificultades de política cotidiana que estamos teniendo en el día a día. Nuestros países vecinos ya aprobaron sus estrategias al 2050. El último ha sido Colombia, que durante la COP26 en Glasgow presentó su estrategia al 2050. No podemos tener acciones de corto plazo sin saber hacia dónde queremos caminar. Justamente para encaminar aquello que me preguntabas, ¿es viable realmente el cambio tecnológico? ¿Es viable las energías renovables no convencionales, la electrificación de la economía? ¿Es viable la resiliencia? Yo considero, y creo que esta puede ser una gran conclusión del hablemos de hoy día, hay que presionar al Estado, al gobierno peruano, para que tengamos pronto la estrategia Perú al 2050 para ser resiliente al cambio climático y de emisiones netas cero de carbono. Quedarnos eso con eso como resumen, es decir, que podemos, o que hay la necesidad imperiosa
de formular una agenda medioambiental y salir también y sacar el debate ambiental, Escazú, etcétera, etcétera, de este tema, de este marco ideológico del que hablábamos. Nos vamos a quedar con eso ahí porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Podría seguir hablando contigo un buen rato más sobre esto, pero creo que se nos acaba el tiempo. Si no me equivoco, estamos ya fuera de tiempo. Así que me dicen que tenemos todavía un poco más. Entonces vamos a aprovechar para responder otra pregunta que recibimos antes, para retroceder un poquito a la Pampilla y la catástrofe ambiental ahí, del tema de que hablábamos, ¿no? De la falta de fiscalización, los errores, las carencias, ¿no? Y la pregunta es, ¿en la eficacia de la fiscalización ambiental juega un rol el poder de las empresas fiscalizadas? Es decir, el poder que puedan tener las empresas fiscalizadas. No debería, no debieran, y salvo que haya... Eso es el condicional. Debería, ¿lo hay? No debiera. Para, sí. Y en principio, hasta donde la evidencia que tengo yo, no juegan un rol. La fiscalización se hace en función a protocolos, a reglas y a equipos. Más bien, lo digo de esta manera, antes de que se creen entidades de fiscalización como el OEFA, que se cree el año 2008, la fiscalización estaba a cargo de los propios ministerios que promovían las actividades, es decir, se fiscalizaba desde Energía y Minas, se fiscalizaba desde lo que en ese entonces se llamaba el Ministerio de Industrias, que hoy en día vendría a ser el de producción. Y eso se cambió, incluso se cambió la manera como se designan equipos fiscalizadores para evitar que se genere algún tipo de asociación entre el fiscalizador y el fiscalizado. Las normas siempre se pueden ir corrigiendo, porque siempre se puede existir alguna brecha, pero que yo haya tenido evidencia de algún nivel de contubernio entre el fiscalizador y el fiscalizado, no. De eso se trata, de buscar siempre que se cubra cualquier eventualidad de una situación de esta naturaleza, porque, claro, yo recuerdo mucho, Isaac, cuando era bastante más joven y pensábamos en la fiscalización de embarcaciones pesqueras, ¿no? Que se ponían inspectores en las embarcaciones. Y decía, claro, el primer día el fiscalizador se marea, el segundo día el fiscalizado le invita un caldito, el tercer día le invita un trago, el cuarto día son amigos. Entonces, suena triste, pero cómo controlas ese tipo de situaciones es justamente siempre el reto de que se siga ajustando las normas de fiscalización para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Pero, o sea, suponemos que no está ocurriendo que se están tomando el trago juntos o sea, para utilizar tu figura. Es decir, en este caso concreto, como resumen, no se están tomando el trabajo juntos, es decir, no tenemos al menos evidencia que hay un contubernio, sino son más bien las carencias del propio Estado peruano a la hora de... Sí, ¿no? y hay algo que en fiscalización sí omití decir. Ha sido un terrible error en el Perú, fruto de un proceso de descentralización mal llevado, que algunas de las funciones de fiscalización se hayan descentralizado en gobiernos que no tienen ninguna capacidad para hacerlo. Y te pongo dos ejemplos, pesca y minería. Vamos primero por minería. En el Perú, en el pasado, la fiscalización de la minería era para cualquier escala de minería. Hoy día la minería de pequeña escala y la artesanal se fiscaliza en el nivel regional, cosa que nunca hace. Si tú haces una evaluación, Isaac, de cuántos gobiernos regionales tienen órganos de fiscalización conformados con reglas, yo te diría que ni uno. Entonces, el gobierno nacional, a través de OEFA, solamente se quedó a cargo de las actividades de mediana y gran minería. Igual ocurre con la pesca. Entonces, la pesca artesanal ya no se fiscaliza en el nivel nacional, se fiscaliza en el nivel regional. Y el problema es que todas estas embarcaciones de pequeña escala, ¿no? Que además son las que convierten lo que debería ser pesca de consumo humano en conservas, en harina, ¿no? Y empiezan a mover lo que han pescado para consumo humano para producción industrial. Eso no es fiscalizado por las autoridades regionales que no tienen ninguna capacidad. La fiscalización debiera volver a centralizarse hasta que estemos en capacidad de formar realmente órganos descentralizados de fiscalización adecuados. Eso te iba a comentar, eso que la descentralización es posiblemente un tema con el que podríamos hacer un ciclo de estas entrevistas, de hablemos de lo mal que ha salido la descentralización en el Perú en los últimos 20 años. Nos has dado dos buenos ejemplos de cómo no está funcionando esto. Creo que los escándalos de corrupción constantes que ha habido prácticamente en los últimos años nos muestra también la falta de capacidad de las autoridades regionales
No creo, eso sí, que la centralización sea la solución, ¿no? La No, solución no, debería no, ser no, no. por capacitar o por tener autoridades regionales competentes, ¿no? Y yo creo en la descentralización, definitivamente, pero probablemente no haya que centralizar, o si recentralizamos sea temporalmente hasta que la capacidad esté formada. Pero en todo caso, lo que sí creo que debe haber, Isaac, es que si en el nivel regional no se está operando, entonces ahí entra el órgano nacional a decir, bueno, yo te cubro. O sea, deberíamos Bueno, tener complementariedad, por lo menos complementariedad, ¿no? Pero no de poner un tenemos. parche hasta que tengamos la solución, o sea, la aspirina Así, hasta que podamos curar la enfermedad. así es. Manuel, ahora sí tenemos que cerrar. Te agradezco muchísimo la participación, ha sido un debate muy interesante para mí. Espero que también para los oyentes, y eso, me alegra mucho haber hablado contigo aquí y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Isaac, y felicitaciones por este ciclo Hablemos y los temas que se vienen. Y yo también invito al público a que el cuarto sábado de cada mes sigan con los temas Le que vienen. trasladamos las felicitaciones al Goethe que nos da este marco. Muchas Así gracias, es. Manuel. Un abrazo. Un Muchas abrazo. Que gracias. vaya bien. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao.